momento propicio, nos dice, para hacerlo Camila Luciano, el programa número 393 del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos, en los estudios de FM en Tránsito, en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Conectados con ustedes porque han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada, o están conectados desde cualquier lugar del planeta a través de internet, www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Cualquiera sea el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que lo hayan hecho y esperamos acompañarlos hasta el mediodía aquí junto al Defensor del Pueblo, Abraham Gac, junto a Valeria Fernández, un servidor, Enrique Poyat. Y comenzamos nuestro programa de hoy como habitualmente lo hacemos, con la palabra del Defensor del Pueblo. Muchas gracias, Enrique. Buen día, Valeria. Buen día, Camila. Buen día, vecinos, vecinas. Uno trata de navegar en este mundo, por lo menos con la mayor cantidad de paz que pueda lograr. Pero realmente no es nuestro país el lugar apropiado que uno podría recomendar para ello. Estamos frente a situaciones realmente muy complejas y hay momentos que tengo la sensación que son conflictos gratuitos, conflictos que no debían haberse desatado en ningún momento, porque después terminan de alguna manera en que las partes se ponen de acuerdo. En vez de hacer el gran esfuerzo de un diálogo prolongado, se aísla, sobre todo el gobierno, se aísla en la discusión y da lugar a situaciones en que aventureros de algún tipo cometen tropelías inaceptables. Ya no hablo del accidente en la escuela de Moreno porque realmente es un mal previsto. Cuando usted tiene 100 escuelas que están en mal estado, seguramente en alguna un accidente serio se iba a producir. De modo que en esto habría que buscar quiénes son los responsables, que a veces terminan en el proveedor de los recursos, del tesorero de la provincia o del municipio, que no provee los recursos, y en otros casos, la mayoría de las veces, es realmente una política de Estado de ir desatendiendo lo que es la educación pública. Y a esto se agrega el episodio de esta semana, realmente en sus efectos tontos, pero en sus acciones horribles, detestables, y cobardes, porque de secuestrar a una maestra y tatuarla con un punzón que supone una tortura, desde luego, realmente da la sensación de que vivimos en un país sin seguridad, porque además la actitud de las autoridades no es de repulsa, enojo y acciones de investigación. Parecería dejar pasar las cosas. Y a esto agregamos el escándalo del hospital, en Aedo, que realmente suena a ridículo, salvo que uno dice, ¿qué pasa con todo esto? ¿No será que el gobierno quiere privatizar o fomentar la privatización de las escuelas y de los hospitales? En este caso sería un hospital público y un hospital sumamente importante, en el cual no hace mucho tiempo se ha invertido una cifra muy grande en una ampliación de más de 20.000 metros cuadrados. Realmente uno se sorprende cuando piensa que puede ser una política de Estado, y realmente no puedo admitir que sea una política de Estado el dejar
ocurrir las cosas que ocurren, investigarla lo menos posible. Nada prácticamente no puede ser que episodios gravísimos o leves terminen como terminan. Y a esto también tengo que agregarle yo personalmente, y es una opinión desde luego personal, la actitud de la aparición de esta institución nueva que son los jurados populares, que acaban de tomar una decisión sorprendente justificando la justicia por mano propia, o en este caso la injusticia por mano propia, porque realmente por un asalto que ha tenido algunas pequeñas características de violencia, termina siendo ejecutado el delincuente, que era un joven, y al autor se lo declara inocente. Y lo peor, la ministra de Seguridad sale a decir en público, justificando la medida, acordando este proceso. Lo único que nos falta que la ministra nos diga que nos tenemos que salir a armar todos y estar y armar cuadrillas de vigilancia individual, personal, particular, para enfrentar situaciones de todo tipo. Y entonces vemos como poco a poco vamos instalando la idea de que el robo de una cartera tiene como equivalente la muerte del que lo hace. Ese sería el castigo indudablemente irracional frente a la dimensión del hecho que estamos hablando. Lo que no quiere decir no buscar los autores de delitos, en serio. Ha habido y hay delitos que no son investigados debidamente. Estaba escuchando en el día de ayer un problema de una familia, un asesinato lisa y llano de un ciudadano, un trabajador, al que recién un año después, y merced a la difusión pública que tuvo el hecho ahora, un año después, recién ahora aparecen haciendo allanamientos, descubriendo un presunto autor. En una palabra, realmente me parece que la falencia de justicia tenemos que agregarla a esta presencia y activa de la violencia consentida por las propias autoridades. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. En el oeste, en tránsito, en el oeste, en el oeste, en tránsito, 93.9. Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. Llegar a tu corazón y olvidarme. Fue tan simple como real.
Y volvemos al programa del Defensor del Pueblo en este sábado 15 de septiembre, como siempre, el 393, ya acercándonos a los 400 programas. Y como siempre tenemos invitados, invitadas, y en este caso convocamos a Rosana Miraglino, que es una de las organizaciones, es un integrante de una de las organizaciones que está convocando y organizando el primer encuentro de cultura comunitaria en el conurbano oeste, que se va a dar en los próximos días acá en Hurlingham, en nuestra zona, en nuestro territorio. Y bueno, queríamos comenzar con ella para que nos cuente un poco. Muy buenos días, Rosana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, contanos un poquito, primero si querés contarnos de dónde venís vos, digamos, cómo es tu recorrido en tu organización y cómo llegan a este primer encuentro. Bueno, mi nombre es Rosana. Nosotros venimos participando del movimiento de cultura viva comunitaria desde el año 2013, con el primer congreso que se hizo allá en Bolivia, en donde de alguna manera en ese año se declaró, en una declaración de paz, en ese primer congreso se empezó a plantear y a definir un poco qué era la cultura viva comunitaria. Y nosotros, bueno, participamos en ese espacio desde una organización que se llama OASI, que es Organización Argentina para Sociedades Inclusivas. Nosotros desde nuestra organización trabajamos desde el asociativismo, siempre en cualquier espacio que nos encontramos trabajando. Entonces nos acercamos a la cultura comunitaria en un primer momento sin saber que lo que hacíamos era cultura comunitaria. O sea, nosotros creíamos que todo lo que tenía que ver con los movimientos de murga, teatro comunitario, danza, circo, distintas expresiones barriales, muralismo, literatura, economía social, se nombraban así, pero no sabíamos que había un paraguas mayor que era la cultura viva comunitaria. Y vos hablabas recién de tu organización especialmente, que decías que tenía que ver con el asociativismo. Contanos un poquito más de eso. ¿De qué se trata el asociativismo? Bueno, nosotros trabajamos en lo que se llaman construcciones asociadas, ¿no? Que puede ser una red local, una pequeña red de un barrio, puede ser algo más amplio, puede ser regional, puede ser nacional o latinoamericano. Y el asociativismo lo que parte son de ideas comunes, y se trabaja sobre acuerdos comunes para impulsar algo, ¿no? Que se decide impulsar. Puede ser en un barrio una orquesta, puede ser una feria, puede ser un mercado, puede ser cualquier dispositivo que se considere impulsar. Siempre lo hacemos desde mesas de trabajo, o sea, que cada uno de esos dispositivos o cada uno de esos proyectos o programas tiene una mesa de trabajo sistemática, donde las distintas partes que integran esa red, por eso es una construcción asociada, porque es un poco más que el trabajo en red. Por ahí claro. El trabajo en red es como la base, claro. Y el asociativismo es como le das marcha a esa base de red, ¿no? Que no queda solamente en reunirse. Marcha y marco, ¿no? Como una cosa más estructurada, más firme. Sí, y por otro lado, el motor es la propuesta, no las personas que la llevan a cabo. Eso es un cambio de paradigma bastante importante, porque generalmente cuando la idea es fuerte, cuando realmente tiene la potencia suficiente de todas las personas que la llevan a cabo y de todo el barrio, o de toda la región, o así es a nivel nacional un congreso, una jornada, un encuentro, bueno, ahí tendrá la potencia de sostén en el tiempo. Por ejemplo, nosotros hace 10 años que llevamos en Moreno una propuesta. Hemos llevado varias, pero hay algunas que ya están independientes, que tienen sus propias organizaciones sociales o que se han mutado a cooperativas. Pero bueno, hace 10 años que llevamos a cabo un festival de cine y fotografía y comunicación. Este es el 10º año. Bueno, ahora por la crisis que estamos pasando en Moreno con el tema de educativo, Sandra y Rubén y la muerte y que hace más de mes y medio que no hay clases.
no tuvimos que suspender el festival cumpliendo los 10 años porque nos parecía, primero, las producciones que envían al festival son de escuelas, claro, especialmente de escuelas secundarias y primarias de tercer ciclo. Y nos parecía demasiado, digamos, que no estábamos mirando lo que estaba sucediendo en el territorio, y decidimos, bueno, darle un formato como para noviembre, de un solo día, no de 3 días como veníamos, en un espacio, en una jornada de un día. ¿Por qué? Porque en el medio muchos integrantes y jóvenes, no solamente del distrito, fuera del distrito, ya han presentado sus trabajos y entran en concurso, entonces tampoco correspondía o era demasiado ético. Y digamos, situados en este contexto que se está viviendo, ¿no? En Moreno. En Moreno y todo el territorio, por supuesto, pero bueno, especialmente Moreno. Sí, yo creo que Moreno hizo síntoma, Sí, pero claro. no es algo alejado de la matanza, de todo lo que es el conurbano y toda la provincia de Buenos Aires. Sí, obviamente. O sea, es un síntoma nomás. Bueno, no más y nada menos. Nada más y nada menos, totalmente. Sí, es un síntoma que hay que también intervenirlo, ¿no? Entre toda la comunidad educativa, entre los gobiernos, entre todos los actores de la sociedad, obviamente. Totalmente. Y bueno, y en esto de la cultura viva comunitaria, hay una red especial que trabaja en este oeste y que empezó a convocar para este primer encuentro, que también ahora vamos también con eso, ¿no? Porque es la puerta para otro encuentro, el cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se va a hacer ¿dónde? Es una caravana que nace en Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y termina en Buenos Aires del 10 al 17 de mayo del 2019. Ahora, cuando vos estás nombrando eso, cada 2 años se hace un congreso en distintas partes de Latinoamérica. El primero fue en Bolivia, el segundo en El Salvador, el tercero en Ecuador y el cuarto siempre se elige antes de concluir cada congreso que otro país toma la posta, ¿no? Y el cuarto va a ser Argentina. A nosotros lo que nos pareció, o sea, siendo parte de la organización también a nivel latinoamericano, nos pareció, cuando digo nosotros, estamos hablando de todo el colectivo del conurbano, ¿no? Que nos veníamos juntando y veníamos compartiendo experiencias, que si solo quedaba la mirada en el Congreso como evento, es más que un evento, ¿no? Claro, evento, sí. Siendo desprolija, como espacio porque se sesiona, hay debates, hay círculos de palabra y demás, si quedaba solo en eso, y eso terminaba, y no había una red de sostén a nivel conurbano, que era lo que veníamos imaginándonos o deseando, terminaba ahí, se terminaba todo, y cada uno seguía como en su lugar, ¿no? Y lo que vemos es que primero hay una gran dificultad, que es que de cultura viva comunitaria en el conurbano puntualmente, pero pasa también en otras provincias, se habla poco, no es algo que esté puesto como en discusión. Sí. Se le tiene también medio como que parece que es la cultura de los pobres. A nivel gobierno también pasa eso, pero también pasa. Ese es un paradigma que hay que romper, ¿no? Perdón, es un gran paradigma que hay que seguir rompiendo, porque eso viene hace larga data siempre instalándose, ¿no? Exactamente. O se la relega también a la cultura que tiene que ver con los pueblos originarios, y en realidad es la convivencia de distintas disciplinas que nacen de los barrios, y que es viva, pues está permanentemente en transformación, en recreación, porque bueno, es una cultura que tampoco se le destinan fondos, ¿no? Entonces, a partir de eso, y a partir de que a nivel nacional, nosotros en el 2014 hicimos un congreso en Córdoba, y se hicieron 2 presentaciones a nivel, digamos, congreso, con un anteproyecto de ley del que trabajamos más de 700 organizaciones de Argentina, en donde pedíamos, de alguna manera, o nos manifestábamos en redistribuir lo que entra a las arcas nacionales de lo que es el presupuesto, destinar el 0,01% para la cultura viva comunitaria, para que no sea algo que esté prendido solamente del evento que podemos hacer, de la comida que podemos vender, para que realmente se destine un presupuesto a eso. Y fue un proyecto que se presentó a nivel nacional.
se presentó a nivel nacional 2 veces. ¿Y está qué pasó? Está ahí. Durmiendo. Bueno, en Brasil, que Sí. fue punta de lanza, sí lo tuvo. Ahora, la verdad que no sé en el estado que está, porque hay toda una reestructuración a nivel país, pero sí lo tuvo en una parte en donde se abrieron lo que se llaman los puntos de cultura, que fue una distribución por lo menos de lo que a través de la creación del Ministerio de Cultura en el gobierno de Lula se definió distribuir una cantidad del presupuesto para la cultura comunitaria. En Argentina hay tal vez puntos de cultura, pero bueno, ahora no. Sí, aparte me parece O sea, que hay muchos actores que quedan siempre fuera, ¿no? De esas estructuras, digamos, de poder, de ley, porque no llegan por ahí a esos espacios, ¿no? A ser sí, parte de esos espacios. exactamente, o por ahí la ley, que fue ley, como creación del Ministerio de Cultura, hoy ya no es ministerio. Claro. O ley, que fue el tema de los puntos de cultura, a través de la presentación de la ley de las culturas a nivel nacional, que también está en el Congreso, del que participamos cantidad de organizaciones y hubo a nivel nacional cantidad de foros para eso, también está archivado. Bueno, Apelamos entonces a que por lo menos se puedan tratar estos proyectos y para eso también sirve estas movilizaciones, como por ejemplo este congreso que por primera vez se va a dar acá en la Argentina y que incluye más o menos ¿cuántos países? Así, a grandes rasgos. Más o menos unos 17 países. 17 países de Latinoamérica que van a acercarse acá a la Argentina entonces para abordarse y subirse a esta caravana, a este Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Y bueno, y seguramente... Sí. Por ahí lo que quería mencionarte, que no es un congreso que lo piensa Argentina sola, porque es sede, sino que en noviembre van a venir varios integrantes financiados por el programa Ibercultura, los pasajes, a seguir pensándolo juntos. Si bien nosotros cada 2 meses, digo nosotros, toda Argentina, cada 2 meses en alguna provincia nos estamos juntando a planificar, a debatir y a generar los acuerdos pertinentes y armar las comisiones de trabajo, en noviembre de alguna manera vienen representantes de Latinoamérica a construirlo juntos, que fue también un pedido de Argentina diferente a las instancias que hubo por ahí en Ecuador y en El Salvador. Me parece que Bolivia tuvo también este perfil que nosotros quisimos sostener, ¿no? Bien participativo también, ¿no? Bien plural. Sí. Y bueno, si no le estamos dando una mirada única. Claro, totalmente. Por eso digo, me parece que es muy plural en cuanto a poder, digamos, escuchar a todos los actores y poder construir juntos este congreso que tiene también, unas enormes expectativas respecto a lo que va a lograr. Pero bueno, en ese camino también empezaron a pensar en este primer congreso, encuentro acá en el conurbano bonaerense, en la zona oeste. Y que también está integrado por un montón de organizaciones sociales. ¿Cuál es la idea fundamentalmente? La idea fundamental es, por un lado, el intercambio y el aprendizaje mutuo, también fortalecer en el sentido de que cuando estás dentro de un colectivo que nuclea distintas organizaciones, también hay fortaleza y hay no solamente queja, ¿no? Esta fortaleza de decir, bueno, a ver en qué está el otro, qué puedo compartir, qué traigo, qué me llevo y que podemos intercambiar y que podríamos estar haciendo juntos, ¿no? Eso como por un lado. Por otro lado, por eso digo, desde todo lo que trae el Congreso hacia los encuentros, congresos locales, jornadas y demás, decidimos mantener más o menos la misma estructura. O sea, cuando hablo de estructura es poder contar en esos 2 días debatiendo, intercambiando y generando acciones en lo que se llaman círculos de la palabra, que va a tener como algunos de los ejes nombro, arte y transformación social, economía social, género y diversidad, entre otros. Que son como talleres de diálogo, ¿no? ¿O no? Son círculos de la palabra, o sea, son círculos en donde se toma la temática
y se debate, y las ideas que van surgiendo de ahí o las problemáticas se empiezan como a puntear, porque después el día 2 se va a trabajar con ese insumo que sale de los participantes. Pensando en propuestas específicas, digamos. Exactamente. Y después cuenta con talleres. Sí. Va a haber 2 o 3 talleres, algunos de redes, que viene gente de Córdoba, otros locales. Y después hay un festival, ¿no?, que nuclea feria y nuclea también distintos espectáculos artísticos. Eso el sábado. El domingo se continúa, como te mencioné, en esa misma línea, pero se abre a una mesa de diálogo. Esto es la mesa de diálogo, que también sucede en el Congreso, que nos juntamos organizaciones sociales, sector de gobierno y universidades. Qué interesante eso. A pensar juntos cómo nos podemos organizar entre estos municipios participantes en generar una mesa de trabajo intermunicipios y con los propios municipios. Si me permitís, podemos recordar los municipios: es Hurlingham, Morón, Moreno, Merlo, San Miguel, José de Paz, San Martín, y creo que estamos todos, ¿no? Creo que estamos todos. Entonces va a haber actores también, va a haber representantes de los gobiernos municipales entonces también en esa discusión, en ese diálogo. Sí, en realidad es una mesa de diálogo que apunta a crear una mesa de trabajo. Bien. Y que el objetivo es siempre de la cultura viva comunitaria, es cómo trabajamos los distintos sectores para incidir en la política pública. Hacia eso iríamos. Muy bien, muy súper interesante. Me parece que está buenísimo porque se va a notar en acciones concretas, ¿no?, en las políticas de los estados. Sí. Por lo menos esa me parece que es la meta. Sí, esperamos eso, por eso es importante generar esa mesa de diálogo primero. Digamos, estamos hablando de todo lo que a veces se da como proceso en otras regiones también, ¿no? Generar esa mesa de diálogo, ver de qué manera, qué sé yo, por ejemplo, Entre Ríos tiene dirección de cultura comunitaria, cultura viva comunitaria. Tiene dentro del municipio o de la provincia. Sí, dentro del propio gobierno. Tiene Secretaría de Economía Social. Entonces, bueno, otros municipios no. Eso fue un gran logro y un gran trabajo y una toma del gobierno pongo ese ejemplo, ¿no?, porque me parece que lo tenemos cercano y está bueno que esos compañeros nos fueron contando cómo fue el proceso y que no es ponerse en contra, sino empezar a trabajar juntos y a delinear algunas líneas comunes, porque viste que generalmente siempre aparece, cuando aparece el factor Estado, perdón que tengo un poco de no, sí. Cuando aparece, nosotros, y hablo en particular desde nuestra organización, nosotros creemos que el Estado somos todos y que está integrado por distintos sectores. Es una mirada nuestra, y lo planteo así porque hay gente que no acuerda, y está bien. Entonces, en eso no es que nos tienen que dar solamente, sino que nosotros tenemos que ir a ver nosotros tenemos que proponer qué es lo que necesitamos que nos den y qué podemos también dar nosotros. A veces, por ejemplo, que fue algo que se llevó a números, cada uno de los congresos que se ha hecho han puesto más dinero, desde lo económico, las organizaciones sociales que los propios sectores de gobierno. Y eso a veces no se visibiliza. En los barrios pasa lo mismo, desde la señora que prepara la leche en el comedor, los chicos que van a aprender murga. Pongo un ejemplo, ¿no? Hay millones. A veces ese tiempo de trabajo, ese tiempo de conseguir los alimentos, ese tiempo del profe que se divide en 20 para poder llegar, bueno, ese tiempo hay que contabilizarlo y hay que ponerlo dentro de un presupuesto, porque si no queda como que es un sector, el de las organizaciones, en desigualdad. Claro. Nosotros lo que queremos es sentarnos como en un plano horizontal a dialogar. Es difícil lo que propones, me parece, pero es verdad que también a veces las organizaciones se corren mucho, no quieren dialogar tampoco con los estados y exigirles ese lugar. Sí. Y está bueno, que tu idea de que cada uno tiene que exigir y dar también, ¿no? Sí, yo creo que es mutuo. Y también en esto,
siempre, esto estoy convencida, pues nosotros que venimos desde el trabajo de la construcción asociativa, nos ha pasado en todos los niveles, cuando hemos trabajado con sectores de gobierno, con organizaciones, con escuelas, con distintos, siempre hay un miedo a la pérdida de identidad, siempre. Sí. Ya sea yo creía que un gobierno, que los sectores de gobierno eran bastante fuertes en este sentido, no, también. Hay un gran temor a la pérdida de identidad, y en las organizaciones también hay un gran temor. Y a mí me parece, o nos parece, que cuando está muy claro y delineado qué es lo que quiere cada sector, para qué lo quiere, cómo lo quiere y cómo podemos juntarnos y encontrar un punto en común de trabajo, nadie pierde, todos ganan. Sí, estoy de acuerdo. A veces como es medio una utopía que todos esos sectores se pongan de acuerdo y puedan trabajar juntos y juntas, pero la verdad que sería como lo ideal, que todos, sosteniendo su propia identidad, puedan ser colaborativos con los demás sectores, ¿no? Con el Estado, las organizaciones, la sociedad civil, todos los que están implicados. Y no es sencillo, digo, porque cuando elegís por ahí trabajar desde este lugar o de esta forma, o encontrándote, no sé, desde lo que son las planificaciones participativas, planificaciones que tienen que ver con la perspectiva de imaginarte qué deseas para ese lugar, o cómo lo podemos pensar juntos, digo, puede sonar muy lírico, pero a la hora de la hora siempre es 10 pasos para adelante, sí, muchas tensiones, ¿no? Uno para adelante, 20, y a veces nunca, yo creo que nunca se está en punto cero, pero nunca se llega al 10 tampoco, digo, y en eso hay que trabajar bastante desde los colectivos, el tema de la frustración, porque a veces uno pretende grandes logros y son pequeños pasos. Y bueno, nada, no sé, por ejemplo, nosotros desde la Escuela de Economía Social Latinoamericana que impulsamos en Moreno, junto con emprendedores y el Instituto de Desarrollo Económico Local Municipal, hoy tenemos ordenanza. ¿Sí? Mucha gente te dice, pero che, ¿cómo lo conseguiste? ¿Te dieron algo? No, fue mucha charla, averiguar, fuimos, insistimos, armamos un proyecto, el proyecto lo debatimos colectivamente casi 5 meses, bueno, y empezamos a insistir hasta que alguien lo tomó. Entonces, mágico no es, requiere trabajo y algo que me parece que y es además el uso de estrategias, el uso de la creatividad y el poner el cuerpo. Roxana, bueno, súper interesante, la verdad, todo lo que estás contando, porque habla de tu recorrido en estos barrios, con nuestras organizaciones y todos estos sectores, y es muy rica todo ese conocimiento que tenés. Así que gracias por haber no solo aceptado esa charla, sino transmitido todos estos conocimientos, ¿no? Dale. Y bueno, para redondear este tema, sí, volvemos al encuentro que va a ser entonces el 22 y el 23 de septiembre. El 22 y el 23 de septiembre. En la ciudad de Hurlingham. ¿Cómo tienen que saber? La dirección no está publicada en ningún lado, pero hay forma de inscribirse, ¿verdad? Sí, hay un Facebook que es Cultura Viva, que es Conurbano Oeste. Ahí escriben y ya está publicada las bases, inclusive se pueden inscribir. Sí, hay un link que yo anoté, perdóname, que es www.encuentroc de casa, B corta de vaca, C de vuelta, oeste.wordpress.com. Ahí sale la inscripción, que pueden inscribirse como individuos, como organizaciones o como feriantes. Exactamente. O también como espectáculos. También. Bien. Bueno, por eso los invitamos entonces a todos y todas que estén acá en el oeste a participar de este primer encuentro de cultura comunitaria el 22 y 23 de septiembre. Pueden inscribirse, también buscarlos en Facebook como también primer encuentro de cultura comunitaria. Si está el evento, pueden ingresar ahí, inscribirse entonces y participar de este enorme encuentro colectivo acá en el oeste. Exactamente. Muchísimas gracias, Rosana, por tu comunicación, y seguimos en diálogo siempre porque nos encantaría tenerte nuevamente para contar cómo fue y qué propuestas reales se empiezan a concretar acá en la zona. Dale, cómo no. Muchísimas gracias y muchísima suerte entonces en el Congreso. Gracias. Ahí nos vemos. Un abrazo grande.
Escuchábamos entonces a Rosana Miraglino, una de las organizadoras de este primer encuentro de cultura comunitaria del Conurbano Oeste, que se va a dar el 22 y 23 de septiembre. Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@morón.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, En Tránsito, temporada 31. Alza la voz. Todos tenemos derecho a peticionar ante las autoridades. Hacé valer tus derechos. Y regresamos como siempre al programa del Defensor del Pueblo. Ya en este tramo tenemos como cada sábado la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Nuestra América. En este vasto continente americano que abarca desde la Tierra del Fuego en el sur hasta Alaska cerca del Polo Norte, se pueden establecer, y de hecho se establecen, diferencias de diversa índole. Así, desde el punto de vista geográfico, hablamos de América del Sur, América Central o Mesoamérica y América del Norte. Se puede hablar también del territorio continental y de la América insular, sobre todo expresada en las islas del Caribe o en Groenlandia al norte. Pero la diferencia más marcada responde a la historia. Ha sido generada por los seres humanos que habitan estos territorios. Hablamos en este sentido de un país dominante, los Estados Unidos, que se llaman a sí mismos América, acompañado en su desarrollo y decisiones por otra nación en el norte del continente, Canadá, y por otro lado el resto del continente, separado en naciones diferentes, con costumbres e historias particulares, pero con una historia común y sobre todo por una conciencia compartida de los pueblos que lo habitan, de la necesidad de construir y defender lazos de fraternidad como requisito indispensable para desarrollarse como comunidades humanas. A esa América que pugna por su libertad y su desarrollo con justicia social, la designamos de diversas maneras. América Latina, atendiendo a su historia, Indoamérica, reconociendo la presencia en ella de los pueblos originarios con sus culturas ancestrales, América Morena, subrayando el color de piel de las comunidades que la habitan, la Patria Grande, apelando a la aspiración de concretar una unidad que supere las diferencias impuestas por intereses ajenos a sus propios habitantes. En estos años, un nombre va cobrando fuerza para designar esta grande y compleja realidad, Nuestra América, expresión que ha llegado a constituir un nombre único y cuyo origen reconocemos en el ensayo Nuestra América, escrito por el cubano José Martí y publicado en 1891. La obra de Martí, Nuestra América, nació en un contexto histórico en el que la independencia de Latinoamérica ya no estaba amenazada por las metrópolis ibéricas, que eran potencias en el ocaso, sino por la rivalidad de las nuevas potencias europeas y sobre todo por la descollante potencia americana, los Estados Unidos de América. El ensayo trata del destino común de los pueblos latinoamericanos. Dice Martí, los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos. Los que enseñan los puños como hermanos celosos, que quieren los dos la misma tierra, o el de la casa chica que le tiene envidia al de la casa mejor, han de encajar de modo que sean las dos manos una. Martí insiste en la unidad para poder enfrentar los peligros que tienen frente a ellos los pueblos latinoamericanos.
Menciona lo que es necesario que tuvieran e hicieran los pueblos para garantizar su defensa. Dice, los pueblos han de tener una picota para quienes les azusan a odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. Peca contra la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio entre las razas. Se trata de una tarea que debe tener principal preocupación, según Martí, por los oprimidos. La reafirmación del concepto de nuestra América es oportuna en este mes de septiembre, en el que 3 naciones que la integran celebran su independencia. El 7 de septiembre lo hizo Brasil. La independencia de Brasil tuvo características distintas a las de otros países de Sudamérica. No surgió de la lucha de patriotas contra la potencia colonial, como en el caso de las naciones hispanoamericanas. Fue encabezada por el propio príncipe Pedro, que resistió el designio de las cortes portuguesas por devolver el centro del reino a la metrópoli europea, centro trasladado a Brasil en 1808 ante la invasión de Napoleón a Portugal. La decisión del príncipe Pedro derivó en la proclamación del Brasil independiente de Portugal y su constitución como imperio, con Pedro consagrado emperador. Recién en 1889 Brasil se constituiría como una república poco después de abolir la esclavitud. Mañana, 16 de septiembre, se celebra la fiesta nacional en México. Se conmemora el comienzo de la Guerra de la Independencia ese día de 1810. La Revolución Mexicana fue una revolución del pueblo. En el pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo, al frente de un grupo de indígenas mal armados, libertó a los patriotas presos acusados de conspirar contra las autoridades. Al poco tiempo, Hidalgo estaba al frente de una muchedumbre de 100.000 indios y mestizos que con la consigna de «Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines», atravesó como una tromba el territorio mexicano. Durante un tiempo Hidalgo consiguió mantener un gobierno en Guadalajara, pero derrotado en la batalla de Puente Calderón a comienzos de 1811 por el disciplinado ejército del virrey Venegas, el jefe patriota fue fusilado en Chihuahua. El ímpetu de Hidalgo no se extinguió con su muerte. Su discípulo, el cura de Cuaracuaro, José Morelos, se puso al frente de la insurrección. Ya no se trataba de multitudes de indígenas que asaltaban poblaciones, los dirigidos por el cura Morelos, sino guerrillas móviles de gran eficacia que le dieron el poder en los distritos rurales del sur mexicano. En 1813 se reunió un congreso en Chipalcinango que el 22 de octubre de 1814 declaró la independencia. El gobierno independentista duró hasta diciembre de 1815, en que el sacerdote guerrillero fue tomado prisionero y fusilado. Pero el proceso revolucionario continuó. Muchos criollos que luchaban en el bando realista se volcaron a la causa de la independencia. En febrero de 1821 se llegó a firmar un acuerdo, el Plan de Iguala, y el 27 de septiembre de ese mismo año, el ejército al mando del ex realista Agustín de Iturbide entró triunfal a la Ciudad de México. El próximo martes 18 de septiembre la fiesta nacional se celebrará en el sur del continente, en Chile. Aquí también los jóvenes criollos lucharon por obtener la libertad y la autonomía política y económica frente a España. En la Capitanía General de Chile la revolución estuvo a cargo de las élites. Se enfrentaron los que proponían la autonomía con los que defendían los derechos de la corona española en América. Estaban en juego también los intereses económicos de libertad comercial y de autonomía política, con un régimen en que ellos serían los principales protagonistas. El pueblo común de campesinos, mestizos, peones, labradores, indígenas no tuvo una participación notable. Ante las noticias llegadas de España y de Buenos Aires se convocó a Cabildo Abierto y este nombró el 18 de septiembre de 1810 una junta de gobierno. En 1814 Fernando VII recuperó su trono y declaró nulos los cambios introducidos por los gobiernos en los dominios reales de América. A Chile llegaron tropas desde el Perú,
las que lograron una victoria sobre los patriotas en la batalla de Rancagua e instauraron nuevamente el régimen realista acompañado de una fuerte represión. Los patriotas cruzaron a Cuyo y se integraron al ejército de los Andes, que bajo el mando de José de San Martín se preparaba para continuar con la lucha por la independencia de Sudamérica, que debía culminar en Lima. El Ejército Libertador comenzó el cruce de la cordillera en enero de 1817. Enfrentó a los españoles en Chacabuco, al norte de Santiago, y tras el triunfo sobre el ejército realista, un cabildo abierto eligió como director supremo a Bernardo O'Higgins y ratificó a José de San Martín como comandante general del Ejército Unido. El 12 de febrero de 1818, en el aniversario de la batalla de Chacabuco, se proclamó formalmente la independencia de Chile. Pero no todo estaba logrado. Los realistas reorganizaron sus fuerzas en el sur del país y sorprendieron al ejército patriota en Cancha Rayada, en las cercanías de la ciudad de Talca. O'Higgins quedó herido en el combate y San Martín se replegó hacia Santiago. Finalmente, en Maipú, el 5 de abril de 1818, las fuerzas patriotas lograron una victoria decisiva sobre el ejército realista y se consolidó la independencia chilena. Este año hemos conmemorado el bicentenario de este acontecimiento. La lucha por la emancipación de nuestros pueblos y su construcción en la unidad de nuestra América continúa. Así lo expresa la canción América, mi amor, del cantautor chileno Richard Rojas, que escuchamos, interpretada por Richard con el trío Lonquí. Encendido la guerrilla como flor liberadora de mi América cautiva, como flor liberadora de mi América cautiva. Ay, América, mi amor, la morena guerrillera ha cargado su fusil, se trenzó la bandolera, al viento con sus banderas, lanza el grito libertario, despertando a sus hermanos, la morena guerrillera. Los llanos por las sierras, encendido la guerrilla como flor liberadora de mi América cautiva, como flor liberadora de mi América, mi amor. En Tránsito, un colectivo de comunicación. Todos tenemos derecho a enseñar y aprender. Hacé valer tus derechos. Y ya llegando al final de este programa 393, en este 15 de septiembre del 2018, en 10ª temporada, ya acercándonos a los 400 programas. Para terminar, simplemente quería recordar que se va a proyectar en el Oeste el documental
la película El Camino de Santiago, que es una invitación también de esta nuestra segunda casa, FM en Tránsito, con el Banco Credit Coop y la Asociación Madre Tierra. Las entradas son limitadas, se canjean de 16:30 a 19:30 el mismo día de la función en la puerta del Banco Credit Coop, que queda en Avenida Rivadavia 16.238. Esto va a ser el jueves 20 de septiembre a las 20 horas y estará presente el director de este documental, Tristan Bauer. Así que los invitamos a todos y todas a participar de la película sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Y bueno, ya llegando al final de este programa, Enrique, cuéntenos a ver cómo seguimos durante la semana, ¿no? Claro, porque este es un servicio del Defensor del Pueblo, la audición acá en FM en Tránsito los sábados, entre las 11 y el mediodía, pero la actividad del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, continúa durante toda la semana junto a su equipo de colaboradores. En la sede de la Defensoría del Pueblo, en Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón, estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, tu pedido de orientación, tu consulta, tu reclamo, tu denuncia, que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, defensor@defensoriamorón.gov.ar. Esa es la dirección electrónica, y la línea telefónica gratuita es el 0800-666-0957. Todas vías para hacer llegar la consulta o el reclamo al Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón cuenta con una página web, www.defensoriamorón.gov.ar, junto con otros contenidos informativos, las propias audiciones del programa del Defensor del Pueblo. También hay una sección para reclamos. Exactamente, hay varias pestañas, entre ellas una de reclamos, donde pueden, incluyendo todos sus datos de contacto, pasar allí su problemática, su pedido de orientación, como decía bien Enrique, y nuestro equipo de trabajo se estará comunicando. Muy bien, entonces son todas modos de comunicación, personalmente o por correo postal, en Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón. No, que recién me recordaba el Defensor del Pueblo Abraham que va a estar viajando este lunes al segundo plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina, cosa que hace rato que no podía hacer, pero estará entonces participando de este segundo plenario para poner en discusión y ¿no? temas comunes que tienen las Defensorías del Pueblo en toda la Argentina. Así que queríamos recordarlo, recién Abraham me lo comentaba, porque es importante que todos los vecinos y vecinas sepan que el Defensor estaría viajando allá para transmitir las problemáticas de los vecinos. Es importante señalar esto porque se trata no solamente de la actuación individual de cada defensoría o aislada de cada defensoría provincial o municipal, sino de una actuación conjunta. De hecho, la Defensoría del Pueblo de Morón trabaja vinculada con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y procura hacerlo también con la Defensoría del Pueblo de la Nación. El término procura no es caprichoso, sino porque la Defensoría del Pueblo de la Nación no cuenta con un titular desde hace años por indefinición de su mandato constitucional por parte del Congreso de la Nación. Nosotros entonces le deseamos el mejor fruto habrán en esta que es también una tarea del Defensor del Pueblo, que es la vinculación y el encuentro de puntos comunes de pronunciamientos por parte de los defensores del pueblo. Incluso porque nosotros mismos llevamos una ponencia sumamente significativa frente a las dificultades muy serias que encontramos en la provisión de los servicios. La provisión de servicios médicos e incluso de medicamentos, que creemos que se ha extendido a todo el país esas dificultades, y creo que ahí requiere una acción común, no solamente ni siquiera de la provincia, sino de todo el país, para alertar la gravedad que tiene este problema. Y nosotros llevamos incluso ejemplos claros de la provincia que manifiesta que no dispone de recursos para atender estas cuestiones. Seguramente lo destina para otros fines que uno quiere presumir que son más significativos que la salud del pueblo, ¿no?
Bien, entonces seguramente en el próximo programa, cuando estés de regreso, podremos ver cómo se trabajó en este aspecto. Con mucho gusto haremos un informe. Yo tengo una pequeña fe de ratas, porque recién informábamos sobre la proyección de la película El Camino de Santiago y evidentemente hubo mucha demanda de visita y se cambió de lugar, porque tiene más capacidad, se cambió al Auditorio Este, que queda ahí en Rivadavia 17.230, porque es un lugar mucho más amplio, así que, bueno, recordar que cambió de lugar, va a estar el día 20 de septiembre a las 20 horas, pero en Auditorio Este. Bien. Llegó entonces el momento de despedirnos, lo hacemos saludando a Camila Luciano, agradeciéndole su eficacia y su buen espíritu de servicio en su tarea, acá haciendo posible nuestra comunicación con ustedes, con el defensor del pueblo Abraham Leonardo Gac, con Valeria Fernández, con quien habla Enrique Poyat, en nombre de todos ellos y en el mío propio. Me estoy despidiendo, nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana. Hasta entonces les deseamos una feliz semana de encuentro con la familia, con los amigos, una feliz semana de trabajo, de actividad definitiva por la paz y la justicia. Hasta entonces.